106.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles, que es 11 de noviembre del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Se incorporan todos los días a partir de las 9 los canales Teleuniverso, que es el canal 29, y el canal 24 de Santo Domingo también se incorpora. Así es que gracias a todos. Señores, hablamos de las desavenencias en el CONE, que reflejadas en sus elecciones en el día de hoy. Tenemos la juramentación de una Junta Central Electoral inconsensuada y tenemos la crisis postelectoral estadounidense entre los temas que abordamos en el día de hoy. Pero esta situación que se presentó en el Parque Mirador Sur, la lamentamos mucho. Este señor que fue objeto de un atraco en el Parque Mirador Sur, un ciclista, y lo despojaron, lo golpearon, lo lanzaron al suelo y lo despojaron de su bicicleta. Eso no debe ocurrir en un lugar que cuenta con varios servicios de seguridad. Ahí están policías municipales. Ahí hay un servicio de la policía. Ahí están militares del SUITRAN. Y están los llamados policías auxiliares. Pero qué casualidad, y ahí hago un llamado a Jesús Vázquez Martínez, Chu, ministro de Interior y Policía. Qué casualidad. Este atraco se da en coincidencia, de manera simultánea, con una huelga de los policías auxiliares que brindan servicio en ese Parque Mirador Sur. Hay una huelga de esos policías auxiliares. ¿Cuáles son los policías auxiliares? Los policías auxiliares son jóvenes universitarios con entrenamiento policial que tienen el papel de vigilar en zonas de bajo riesgo, en zonas como esto, que son parques, en la zona colonial, colegios, zonas de bajo riesgo, pues son colocados los policías auxiliares. Y entonces a un genio en el Ministerio de Interior y Policía que maneja esta cuestión, se le ocurrió cancelar a estos policías auxiliares sin que ni siquiera el director de los policías auxiliares lo supiera. ¿Cuándo se dan cuenta los policías auxiliares que hay una irregularidad con ellos? Cuando llega el día 10 de noviembre y no cobran. Entonces ahí es que saltan para arriba y dicen, pero ven acá, ¿cuál es la situación? Ah, que ustedes están fuera. Pero ¿y cómo esto? Y le preguntan al director de la policía auxiliar, ese no sabe nada. Un señor que se llama supuestamente Benavides ahí, que es uno de los asistentes del ministro, ha tomado estas medidas y las medidas no las conocía nadie. Entonces, parece ser que al notar esa baja en la vigilancia, entonces, porque esta gente que cometen esos actos están acechando, ellos saben cuando hay vigilancia, cuando no hay vigilancia, etcétera, etcétera. Se produjo esta situación de ayer. Pero esto es coincidente
con esa huelga de los policías auxiliares que estaban protestando en el Ministerio de Interior y Policía, porque un genio decidió salir de ellos. Esos policías trabajan 2 veces a la semana, los policías auxiliares, 4 horas. Brindan servicio de 4 horas 2 veces a la semana. A esos policías auxiliares se les paga un sueldo de 5.700 pesos. Pero ese genio dijo que eso era una botella, esto que lo otro, etcétera. Jóvenes, repito, todos casi universitarios, escogidos para auxiliar en lugares como eso. Y vigilar qué es lo que hace falta y evita actos delincuenciales como este que se produjo en el día de ayer en este parque Mirador, donde hay, repito, no menos de 4 servicios de vigilancia, porque bueno, ahí están los policías municipales, hay un servicio de la policía, militares de Ciutrán y los policías auxiliares, que es a los que me he referido. Entonces, hay rutas y hay una serie de cuestiones. Entonces, esto fue lo que pasó. Ay, qué bueno que no están aquí los policías auxiliares, porque han tenido que ir a reclamar su comida. Imaginen una crisis como esta, que la gente trabajando, porque es un abuso. Es un abuso que yo sé que Chu Vázquez no lo va a tolerar, porque eso es un abuso. Usted tener una gente trabajando y usted sabiendo que esa gente está trabajando, esa gente está supuestamente cancelada, y esa gente ahí brindando servicio. Que después que están cancelados o que no están en nómina. Una charlatanería que sé que Chu Vázquez la va a corregir, porque además ahí no hay necesidad de politiquería. Ese tema de la policía auxiliar no es un tema politizado. Eso no es un tema politizado. Nadie hace campaña para que le vayan a poner un sueldo de 5.700 pesos. Llame a un PRMista de esos que ha hecho campaña y dile, mira, yo te voy a poner un sueldo de 5.700 pesos para que tú vengas a hacer servicio 2 veces a la semana, 4 horas, pero primero tienes que coger un entrenamiento, a ver quién va a ir. No, eso primero es una vocación de servicio, es una oportunidad que yo estoy estudiando, tengo este ingresito aquí para ayudarme en la UAS o en la OIM donde estoy. Y entonces estoy tirando para adelante, estudio, colaboro, no soy una botella, le brindo un servicio a la sociedad y entonces mira cómo es que me pagan. Viene un charlatán a cometer con este tipo de cosas aquí. Entonces, señores, miren, empezamos por tenemos hoy elecciones en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es una de las instituciones que nacieron con el final de la dictadura trujillista. Todo el proceso que conduce a la primera convención empresarial de la que salió el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que después varió al Consejo Nacional de la Empresa Privada, arranca inmediatamente después de concluida la dictadura trujillista. Incluso los procesos de organización de la primera convención empresarial coincidieron con el proceso electoral, con la juramentación de un nuevo gobierno, y hubo temas muy polémicos que coincidieron con esa etapa en la que el empresario empezaba a organizarse. El Consejo Nacional de la Empresa Privada es una institución muy importante para el mantenimiento de la estabilidad democrática en la República Dominicana y ha jugado un rol muy importante de apoyo a la gobernabilidad.
Hoy el principal punto de apoyo que puede tener el gobierno del presidente Abinader, como lo tuvieron gobiernos anteriores, es en aras de la estabilidad, en aras de la gobernabilidad, en aras de producir progreso en la República Dominicana, es el CONET. Y aunque desde que empezó esta situación que lleva al CONET hoy a unas elecciones con 2 planchas, tengo información de lo que ha estado ocurriendo allí, he creído que no hago ningún aporte, pues exteriorizando esas informaciones que más bien pudieran contribuir a agudizar un conflicto interno que no es conveniente absolutamente para nadie. Yo espero que después que los que tienen que expresar su decisión en el día de hoy la expresen, entonces el CONE vuelva a su unidad con la directiva que salga electa. Están postulados el actual presidente, Pedro Brache, que encabeza una plancha, y por otra parte la plancha que encabeza Ligia Bonetti. En la tradición del CONE, tal vez por eso no sorprende, en la tradición del CONE siempre se ha buscado un consenso para llevar una plancha. Y esto ocurrió desde el primer presidente, la primera presidencia que ha tenido el CONEP, que fue la de el empresario Marino Aufán Pimentel, que fue el primer presidente del CONEP. Entonces esa es una institución importante que esperamos que con Pedro o con Ligia, una vez ya expresada la votación en el día de hoy, pues el espíritu de la unidad pues pueda restablecerse, y esa institución que es un puntal de la democracia en la República Dominicana, que no es verdad que estuviera vinculada a acciones golpistas, porque aquí las diferencias se quieren satanizar, y una democracia no es otra cosa que la expresión de las diferencias de los distintos sectores, y los distintos sectores actúan en función de los intereses de sus agremiados. Desde luego, lo importante es que por delante se pongan siempre los intereses del país. Entonces, el haber tenido diferencias en coyuntura determinada lleva a una satanización permanente. Si el Consejo Nacional de Hombres de Empresa y los empresarios tuvieron diferencias con la administración del profesor Juan Bosch, pero esa administración del profesor Juan Bosch también cometió errores, porque no podemos ahora presentar esto como que fue una cuestión sagrada, que los malos fueron y trataron de boicotearla. No, se trataba de una administración inexperta, con buenas intenciones dentro de un marco de un conflicto ideológico, porque también hay factores que inciden en la política nuestra, que crean, digamos, situaciones en la política nuestra que no son necesariamente producto del debate interno. El profesor Juan Bosch llega a la presidencia de la República después de haber ganado las primeras elecciones democráticas, pero el presidente que llega era una persona que desconocía el país. No conocía el país que iba a gobernar, no lo conocía, no podía conocerlo. Había salido a los 27 años de edad al exilio. Había salido a los 27 años de edad, había salido en el año de 1936 al exilio. Y entonces regresa en el año de 1962, que las elecciones fueron en el año de 1962, regresa al país, en pocos meses hace una campaña y gana las elecciones.
pero no conocía el terreno sobre el que se movía, sobre el que gobernaba, porque no lo puede conocer nadie que ha estado ausente durante tanto tiempo de la realidad. Las realidades no se manejan solamente por referencia o por conocimiento, no. Entonces, eso más el tema ideológico, porque ¿qué otra cosa ocurría? Don Juan era un representante de lo que entonces era la llamada izquierda democrática. Cuando estamos hablando de la Constitución de Juan Bosch, o como estamos hablando de cosas que planteaba Juan Bosch, no estamos hablando de otra cosa que las reivindicaciones que entonces levantaba la denominada izquierda democrática de América Latina. Lo que planteaba Juan Bosch era lo que planteaba Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, lo que planteaba Pepe Figueres en Costa Rica, lo que planteaba Raúl Haya de la Torre en el Perú. Él pertenecía, digamos, a esa congregación de la llamada izquierda democrática. Esa izquierda democrática no se decantaba abiertamente por un régimen comunista o un régimen socialista, pero también tenía grandes diferencias con el régimen liberal capitalista. Y entonces, en una serie de posiciones, asumía temas que sí lo aproximaban más digamos, a esa corriente socialista. Y en esos temas hubo grandes diferencias con el CONET. Incluso temas que hoy nadie lo discutiría, que son temas de avanzada. Temas de avanzada. Por ejemplo, yo no pienso que la constitución del 2010 sea una constitución más atrasada que la del 1963. No. Cada tiempo tiene sus requerimientos. Cada tiempo tiene sus requerimientos. Cuando usted oye decir que un político está por encima de su época, bueno, por encima de su época, entonces no podía manejar su época. No. Las cosas que están por encima de su época, pues son, digamos, el conocimiento científico, la labor intelectual, etcétera, etcétera. Pero el político es un conductor de su época. Es un conductor de su época. Si está por encima de la época, pues no pudo manejar su época. No estaba en posibilidades de manejarla porque no puede manejar una realidad tú colocándote por encima de esa realidad. Hay un resumen importante, muy importante. Esta obra que yo tengo aquí, tomo 1, Muquien Adriana Sanben y José Checheco. Los 50 años de su historia institucional del CONE. Este es el tomo número 1. Por ejemplo, en el debate constitucional, aquí ellos resumen muy bien cuáles fueron las diferencias que tenía el CONE con los planteamientos constitucionales que estaba levantando esa izquierda democrática de América Latina que trajo a la República Dominicana Juan Bosch en su propuesta constitucional. Entonces, por ejemplo, el artículo 24 del proyecto, en el cual se reconoce y se garantiza el derecho de la propiedad, dispone, sin embargo, que este puede ser objeto de expropiación por causa del interés general, no establecido, como lo han hecho todas las anteriores constituciones, que la indemnización correspondiente a la persona expropiada debe ser justa y previa. Es decir, se planteaba en ese proyecto de constitución, se planteaba pues la expropiación de la propiedad privada, que la propiedad, decía el artículo 24 del proyecto, en el cual se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada. Se reconoce el derecho a la propiedad privada, la Constitución lo reconocía, pero se dispone, sin embargo, que esta puede ser objeto de expropiación por causa de interés general no establecido. Dígame, ¿quién estaría de acuerdo con eso hoy? ¿Quién estaría de acuerdo con eso hoy? ¿Qué planteaban los empresarios entonces?
¿Qué planteaban los empresarios entonces? Que la expropiación debe ser justa y previa, lo que consignó la Constitución del 2010. Solo consignó la Constitución del 2010. Eso que se planteaba entonces en aquel debate constitucional. Entonces, ahí nos encontramos con otros temas. Por ejemplo, el artículo 174, relativo a la unidad monetaria dominicana, ha suprimido la entidad emisora de los billetes, ha suprimido a la entidad emisora de los billetes su condición de autónoma, contrariando así los principios legales y económicos que rigen en todos los países democráticos del mundo. La autonomía del Banco Central es una necesidad, no solamente para el mantenimiento de la estabilidad monetaria del peso dominicano, sino para afianzar el crédito exterior en la institución. Los empresarios defendían la autonomía del Banco Central. ¿Qué tenemos hoy? Un Banco Central autónomo, no como estaba planteado ahí o como entendía que debía ser en esos momentos la denominada izquierda democrática. Entonces, yo creo que todas estas cosas hay que verlas de manera particular. Cuando estemos refiriéndonos a una coyuntura, no hablar de esa coyuntura de oídas, ni por lo que opina fulano, ni por lo que opina Perencejo. No. Vamos a ver qué fue lo que pasó y qué era lo que se debatía en esa coyuntura y veremos que habían diferencias que son naturales en una democracia. Pero por tener diferencias en una democracia, tú no puedes ser considerado enemigo. El gobierno cometió gravísimos errores. Ustedes saben qué pasó en el gobierno de Juan Bosch con los empresarios. Un error que el gobierno lo manejó de manera fatal. Había un problema con Rafael Bonilla Aybar, que le estaban por cobrar unos impuestos que supuestamente no había pagado de un periódico, etcétera, etcétera. Entonces, Rafael Bonilla Aybar está haciendo su programa en Raintel. Ahí entró una turba de que hacerle unos reclamos a Rafael Bonilla Aybar. Pero ahí estaba el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, de la Asociación de Industria, que era el señor Horacio Álvarez, y estaba su hijo ahí precisamente en Raintel. Pero fue herido de bala Horacio Álvarez, fue herido de bala el presidente de la Asociación de Industrias. Se armó tremendo lío, porque imagínate, ¿qué iba a hacer la Asociación de Industria si su presidente, que está en un canal, que está en un medio, entra en una turba de que está en otro problema ahí y era el presidente de la Asociación de Industria? ¿Es flores lo que la Asociación de Industria le va a dedicar al gobierno? ¿Es flores? Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno maneja el tema de manera fatal, porque se decide reunir la Asociación de Industria para condenar la agresión que se ha producido contra el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Se reúne. El presidente Bosch mandó a la reunión de la Asociación de Industria a dos ministros, al ministro Diego Bordas y al ministro Miguel Domínguez Guerra. Miguel Domínguez Guerra era el ministro de Interior y Diego Bordas era el ministro de Comercio. Y ellos van en nombre del gobierno a pedir excusa, a condenar la agresión de la que fue objeto el director de la Asociación de Industria, pero lo dañan haciendo una pregunta totalmente inadecuada, porque ellos, después de pedir excusa, dicen que el gobierno quiere saber algo, que el gobierno quiere saber si el señor Horacio Álvarez estaba allí a título personal en Raintel o estaba como presidente de la Asociación de Industria. Les respondieron que él era un ciudadano que podía estar allí como le diera la gana, y lo que tiene que garantizar es una democracia, es que no puede entrar una turba, agredir a una persona y herir de bala a nadie. Que ahora el gobierno quiere decir que no fue el presidente de la Asociación de Industria que agredieron, que era un señor que estaba ahí, que nadie sabe, que podían agredir a otro, que no fue que entraron a agredir al presidente de la Asociación de Industria. Cosas manejadas de manera tan pésima como esa, pues terminan haciéndole daño a los gobiernos.
Entonces, no es que todo, mira, que todo se manejó bien y este gobierno de repente, por todas estas conspiraciones no, contradicciones naturales en una sociedad con diferencias, y el gobierno entonces es que pone la conciliación de los diferentes intereses que se mueven en una sociedad y la echa hacia adelante. Así funcionan las cosas. Eso es lo que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, déjeme tratar el tema este de la Junta para que no se me quede. Hoy se juramenta esta Junta Central Electoral inconsensuada que escogió el presidente Abinader. Yo me preguntaba en mi columna del domingo pasado, que se titulaba Mala Junta Central Electoral, me pregunto lo siguiente: ¿pasa por la cabeza de alguien considerar atinado que el presidente Luis Abinader haya impuesto una Junta Central Electoral sin consenso con los partidos políticos cuyos procesos internos esa entidad ha de arbitrar, además de organizar las elecciones municipales, congresuales, presidenciales, que deben resultar confiables para todos? ¿Es al presidente de turno y a las fuerzas que él decida privilegiar a los únicos que les corresponde estar satisfechos con el arbitraje electoral? ¿Es democrático que se escoja una Junta Central Electoral expresamente adversa al principal partido opositor? Entonces explico que desde luego eso no fue lo que ocurrió cuando se eligió a Julio César Cataño Guzmán, que fue producto de un consenso que abarcó a todas las fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que dos candidatos se han servido con la cuchara grande, creando una Junta Central Electoral a su imagen y semejanza. El presidente Abinader, porque aquí hay dos candidatos que están definidos para las elecciones próximas. El presidente Abinader, que puede ser candidato, que la Constitución se lo permite, y que lo más natural es que el presidente de turno, si tiene la posibilidad de un segundo mandato, lo busque para tratar de completar la obra de gobierno que haya iniciado. Es decir, lo más natural es que el presidente Abinader sea el candidato del PRM en las próximas elecciones. Y en la Fuerza del Pueblo no hay competencia, el candidato es Leonel Fernández. Entonces, dos candidatos crean una Junta Central Electoral sin tomar en cuenta la principal fuerza de oposición. Y se crea con el objeto expreso de favorecer a uno de esos aspirantes que está reclamando una condición de segunda mayoría que el elector no le dio, pero quiere forzar una situación de segunda mayoría habiendo alcanzado 4.5% de los votos, que no le dan para un cuarto de senador. Es decir, la Fuerza del Pueblo alega que tiene una cantidad X de senadores, no tiene un solo ganado con sus votos de manera particular. Pudo haber alcanzado tal vez uno, como mucho. El PRM con un 36% alcanzó dos, con un 4.5% no se alcanza un cuarto de senador. Entonces, bueno, antes se produjeron una serie de acontecimientos. Aquí se perdió el tiempo aprobando unas leyes de régimen orgánica electoral y una ley de partido. Se aspiraba a controlar el tema del transfugismo, se aspiraba a transparentar los financiamientos, se aspiraba a fortalecer la democracia interna de los partidos. Y se estableció en términos categóricos que una persona que había competido en un proceso interno en un partido no podía ser candidata por otro partido posteriormente. Pero cuando eso ocurrió con Leonel, había que anular las leyes. Entonces, el señor que desde el Tribunal Superior Electoral se presta a esa vagabundería de anular totalmente los efectos de esas dos leyes, ahora viene premiado como presidente de la Junta Central Electoral.
para que complete la obra, que la obra incluye además la declaratoria de fuerza mayoritaria sin que los votos lo hayan determinado. Entonces, todo este golpeo institucional, que aparentemente ahora no hace mucho daño, son las cosas que se van acumulando y después tienen unos efectos muy dañinos para la democracia. Pero estas no son ideas que yo la estoy externando de manera particular. Esta es la percepción que hay sobre ese tema. Hoy hay un artículo breve, su columna es breve, en el periódico El Diario Libre de Nelson Rodríguez. El artículo es breve, lo puedo leer porque es muy breve, que se titula La suerte de Leonel. Dice que la suerte no existe en política, lo que no vale con Leonel Fernández, pues su fuerza del pueblo, con 233.538 votos presidenciales, tendrá una importante cuota de poder que incluye la Junta Central Electoral, órgano que se da por descontado, le otorgará la condición de partido mayoritario y con ello acceso a la gran tajada del financiamiento. Además, con tránsfugas incluidos, sería coronado por el PRM segunda mayoría en el Senado, lo que equivale un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura en desmedro del PLD, que superó con más de un millón de votos porcentualmente, un 27.29% más, pero que se cuide Leonel de esa suerte, pues depende del gobierno y del PRM, lo que podría dificultar construirse como opción opositora. Sí, porque en política no se puede de dos. Tú no puedes ser un aliado del gobierno, que el gobierno te está beneficiando de cara a todo el país, de manera descarada incluso, te está beneficiando el gobierno, y entonces tú eres supuestamente un opositor. Esas cosas, pues, no creo que coincidan, en política. Pero, señores, a pesar de esta Junta Central Electoral, yo creo que la democracia dominicana tiene que seguir y se seguirá fortaleciendo. Ya se buscará el mecanismo de montar unas elecciones y desde luego que esa Junta no está en capacidad de montarla por sí sola, tal y cual se ha creado. La sociedad deberá entonces producir en su momento los remiendos necesarios para tratar que ese entuerto pues llegue a algún camino. Llegue a algún camino. Lo que ha ocurrido no es un homenaje realmente a la madurez de nuestra democracia. Pero yo espero que a pesar de eso, pues nosotros sigamos trillando el camino del fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Cambio y fuera.